pérdidas que aparecen en el hierro, que son las pérdidas por corrientes parásitas. Esto es bastante sencillo de entender. Recuerdan que por ley de inducción, cualquier material conductor que se encuentra sometido por un campo magnético variable, produce entre sus extremos una fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Eso es manteniendo fijo el conductor y teniendo el campo magnético variable. La otra posibilidad era un campo fijo y el conductor variable, también se genera una fuerza electromotriz inducida en sus extremos. Esto lo vamos a ver bien ya finalizando el año, cuando entremos en máquina de corriente continua. Acá estamos con máquinas estáticas, por lo tanto, vamos a tener material conductor fijo y campo magnético variable en función de la tensión aplicada, que en definitiva es una función armónica. Entonces, si el flujo magnético crece alrededor, o sea, crece en un material conductor, se producen alrededor del mismo corrientes parásitas que se oponen a ese crecimiento. Fíjense que esas corrientes, primero está el flujo, ese flujo, al ser variable, produce una fuerza electromotriz en distintos puntos imposibles de determinar en ese material conductor, que a su vez esa fuerza electromotriz se cierra por el mismo material conductor. ¿De qué manera se cierra? Y se cierra alrededor justamente de la línea de fuerza del flujo magnético, en el sentido tal que van a tender a disminuir o a oponerse a la variación de ese flujo magnético. Bien clásico de la ley de inducción. Entonces, esas corrientes que circulan en ese conductor, que sería en este caso el material magnético, o material ferromagnético, produce pérdidas. Al igual que la corriente que pasaba por el conductor en el inductor de núcleo de aire, la corriente que pasaba por el material de la bobina, de los devanados, el cobre, producía una caída de tensión y una pérdida por Joule. Acá también, las pérdidas por corriente parásita no son ni más ni menos que pérdidas Joule, pero en el material magnético, debido a esas corrientes parásitas generadas debido al flujo magnético cambiante o variable. ¿Se entiende eso? ¿Está claro? Este es el concepto. Después ahora vamos a ver cómo varían y qué es lo que se va a determinar. Pero el concepto es este. ¿Está claro? ¿Dudas? Sí, profe. Claro, profe. Buenísimo. Bueno, el tema es justamente ver cómo hacemos para reducir esas pérdidas, porque volvemos a lo que dijimos anteriormente. Pérdidas equivale a calor, ¿sí? O sea, es potencia o energía, es potencia con el tiempo, es energía perdida, y la idea es tratar de perder lo menos posible, de que caliente lo menos posible. Entonces, vamos a ver cómo se hace para minimizar esas pérdidas. Obviamente, como le dije anteriormente, esas corrientes se producían debido a una fuerza electromotriz entre distintos puntos del material que se cerraban por el mismo material a través de la resistencia equivalente, digamos, de ese material. Si nosotros aumentamos esa resistencia, obviamente la fuerza electromotriz va a ser la misma porque el flujo es el mismo, la corriente va a bajar por simple aplicación de la ley de Ohm. Fuerza electromotriz dividido en resistencia, si la resistencia aumenta, la corriente baja. Entonces, aumentando la resistencia de ese material, bajamos las corrientes de pérdida y por lo tanto bajamos la energía puesta en la energía de pérdida. Una manera de aumentar la resistencia es agregando
silicio al material ferromagnético. Lo que pasa es que, bueno, tiene un límite, porque a partir de cierto punto el material se vuelve muy quebradizo y es imposible manejarlo. Entonces, bueno, hasta cierto límite podemos colocar silicio, y es por eso que se utiliza en general hierro al silicio para la construcción de los núcleos magnéticos de los reactores y transformadores, justamente con núcleo magnético, con núcleo ferromagnético. Otra forma es, pero ya para el caso de alta frecuencia, no es para el caso que vamos a manejar nosotros, es el ferrite. El ferrite para alta frecuencia también tiene una alta resistencia a la circulación de esas corrientes parásitas. Luego tenemos, fíjense en que si nosotros laminamos el hierro, en vez de poner un masacote un masacote de núcleo, un solo pedazo de hierro como núcleo, lo laminamos, ¿sí? Y aislamos láminas por lámina, estamos produciendo circuitos paralelos de repente digamos, de corrientes parásitas, pero de sección mucho, mucho menor. Y al disminuir la sección, ¿qué pasa con la resistencia de ese material? Aumenta. Y entonces al aumentar la resistencia, disminuye las corrientes parásitas. Y por lo tanto, disminuye el calor que va a producir. En general, ahora creo que alguien está preguntando algo. No. En general, el espesor de esas láminas es mucho, pero mucho menor que la longitud propiamente dicha de esa lámina. ¿Okay? Pero también laminar ese núcleo implica que tiene un cierto límite, hasta un cierto punto, por debajo del cual ya mecánicamente no es posible lograrlo. Y por último, como había dicho anteriormente, al laminar el núcleo es hacer caminos paralelos, lo que se hace es aislar entre chapa y chapa para evitar justamente que se interconecten eléctricamente entre sí. Entonces las corrientes quedan reducidas lisa y llanamente en cada una de esas chapas, ¿sí? De esa manera la resistencia aumenta, o sea, porque si yo laminaría y dejaría todas las chapas unidas eléctricamente, es igual que si fuera el núcleo macizo. Lamino, separo eléctricamente cada una de las láminas, y ahí sí, la sección de cada una de esas láminas es chica, es muy chica, y la resistencia es muy grande. La separación entre lámina y lámina se puede hacer de varias maneras. Se puede aislar, colocar algún film de poco espesor, se puede tratar la chapa a través de fosfatizado, eso incrementa la resistencia entre lámina y lámina, no es una aislación perfecta, pero sí aumenta mucho la resistencia entre lámina y lámina. Y la otra es pintarla con un cierto barniz, pasarle un cierto barniz, el cual también tiene ciertas características mecánicas a partir de las cuales no se puede hacer un espesor de barniz mucho menor de un determinado espesor, porque ya perdería las características mecánicas. Ese barnizado está limitado justamente por dichas características. Entonces, si ustedes tienen ganas, les recomiendo que vean uno de los anexos o los anexos del ingeniero Lemossi en cuanto a pérdidas que están en el aula virtual, para ver cómo las pérdidas específicas por corrientes parásitas se deducen. En el caso de las pérdidas por estéresis, Steinmetz logró la expresión, pero en forma práctica, digamos, analizando distintas situaciones del hierro, logró determinar la expresión de las
pérdidas específicas, digamos, por ensayos. Acá las pérdidas específicas por corrientes desparasitas se pueden llegar a deducir, se deducen, y llegamos a esta expresión en la cual la pérdida específica por corriente desparasita, fíjense, va a depender del espesor con que lamine el espesor de las laminaciones, de las chapas laminadas, pero al cuadrado. Fíjense qué importante es este cuadrado, porque yo disminuyo un poquitito nada más el espesor de esta chapa y me crece, digamos, las pérdidas disminuye cuadráticamente. Va a depender, bueno, va a depender del RO, fíjense, inversamente proporcional al RO. El RO es el RO del material, la resistencia específica. Si la resistencia aumenta, disminuye las pérdidas por corrientes parásitas. Todo esto en una chapa es como una constante, es la famosa constante K sub P de pérdidas por corrientes parásitas. Por lo tanto, las pérdidas parásitas me quedan dadas por K sub P, por la frecuencia al cuadrado, por la inducción máxima al cuadrado. ¿Sí? Reducir, como dije anteriormente, reducir el valor de A implica la complicación del armado del núcleo y obviamente encarece la fabricación, no solamente de la chapa, sino del armado. Pero también reducir este espesor implica reducir la sección del núcleo. Ojo con eso. Muy bien. Al reducir la sección del núcleo, o sea, ¿por qué reducir la sección del núcleo? Porque yo estoy limitado, yo puedo llegar a un mínimo de la separación entre chapa y chapa con los elementos aislantes. Entonces, a partir de ahí aparece lo que se denomina el factor de apilado. Ese factor de apilado va a estar dada por la relación que hay entre la sección total de hierro, que es la sección útil, sobre la sección total del núcleo. No sé si se entiende esto, es una expresión bastante simple, pero a lo mejor puede llegar a traer algún tipo de complicación. ¿Se entiende lo que se quiere decir con el factor de apilado? ¿Podría repetir, profe, por favor? Sí, cómo no. La sección de apilado, acá está dada con la sección, perdón, el factor de apilado está dada con una relación de secciones. También van a ver en un rato, puede estar dada por una relación de volumen. Obviamente, vamos un poquito para atrás. Fíjense, el circuito magnético, el núcleo de los reactores, ya sea acorazado o de columna, fíjense que acá estos valores de la chapa, o sea, van a tomar ciertos valores, pero tenemos, para el volumen, tenemos una profundidad, ¿sí? ¿Ok? Bien, esa profundidad, esto es una chapa, acá yo estoy determinando, veo así a primera vista una chapa, detrás de esta chapa hay otra chapa, detrás otra chapa, conformando lo que sería el volumen. Entonces, si lo miramos desde arriba, vamos a tener esta chapa, una separación, acá estoy magnificando, otra separación, otra chapa, otra separación con un material aislante, ya sea algún papel, algún film, puede ser la misma, como dijimos anteriormente, puede ser un fosfatizado, en algunos casos en transformadores muy berreta se le hace un oxidado también. La cuestión que voy a tener, el espesor A de la chapa
y voy a tener una distancia entre chapa y chapa de D. La cuestión que esto me va a dar una superficie. Toda esta superficie, que sería la superficie, supongamos que esta es la longitud L. Esa superficie L por por NA más D, N por A más D, N sería la cantidad de chapa y por las separaciones, esto me da la superficie total de la chapa, multiplicado por la longitud que va hacia el fondo, sería la longitud normal, digamos, de la chapa que va hacia el fondo, que sobresale, me daría el volumen. Pero hablemos ahora de la superficie esta. Esta es la superficie total. Pero la superficie útil para lo que sería la parte magnética está dada por la chapa. Entonces, la superficie, acá como la llamamos la superficie, la habíamos llamado la superficie del hierro. Ese su hierro va a estar dada por L por N por A. N son el número total de chapas que hay ahí. Entonces, si yo relaciono la superficie en el hierro sobre la superficie total, me da lo que se llama el factor de apilado. Fíjense, si D, pregunto yo, si D fuera igual a 0, ¿en qué caso estaría? ¿En el núcleo macizo sería? Profe, Está muteado. Le cortó el audio, profe. Se te cortó. Estás muteado, Roberto, estás muteado. Perfecto. Bueno, entonces, si me dijeron eso, significa que se entendió perfectamente. En general, el factor de apilado es menor que 1. Estamos hablando de 0,9, 0,8. Ese factor de apilado va a depender de quién construya el núcleo de ese transformador. Tenemos las bobinas, transformador o reactor. Tenemos la bobina y luego se va a colocar, primero se arma la bobina exteriormente y luego se van agregando las chapas y según la pericia de quien lo arme, tendremos el famoso factor de apilado. En general, para una determinada persona el factor de apilado siempre va a ser el mismo, como lo vaya armando. Obviamente también va a depender qué es lo que colocamos entre chapa y chapa, pero por la pericia de la persona que lo arme, entonces podemos tener factores de apilado lo más cercano a 1, 0,90, 0,92, 0,93. Alguien, de repente, si yo me pongo a armar un transformador y el factor de apilado seguro que va a ser 0,5, ¿de acuerdo? Voy a hacer macana, verdaderamente. Esto lo hace gente muy avesada. Bien. Fíjense que los espesores normales, tanto para reactores como para transformadores, estamos hablando de valores entre 0,25 y 0,45 milímetros. Chapas bastante delgadas. En máquinas rotativas no, ya es mayor, ya es más grande, estamos hablando entre 0,4 y 1 milímetro. Como para que tengan una idea, ¿no? Bueno, para el caso de proyecto, para el proyecto de máquinas, en general los fabricantes de las chapas magnéticas brindan cierta información muy útil para el proyecto y para la construcción de las máquinas eléctricas, tanto para transformadores como para máquinas rotativas. Vamos a ir mencionándola, simplemente tenemos las curvas de magnetización con corriente continua, la curva de magnetización con corriente alterna, son distintas, variación de las pérdidas con la frecuencia, lazo de histéresis, permeabilidad en corriente continua y la famosa permeabilidad incremental, que es la que estuvimos analizando anteriormente. Estos son todos datos que los fabricantes de las chapas magnéticas tienen que proveer
a quien le compre las chapas magnéticas. Entonces, acá vamos a analizar algunas curvas, que estas las van a utilizar en los ejercicios, con la que van a realizar con Sergio o con Pablo, y las curvas que le van a proveer los fabricantes van a depender, van a ser función de la composición de la chapa, del calibre y de la frecuencia con que van a trabajar esas chapas. Entonces, una de las curvas es la potencia de pérdida en función de la inducción máxima. Fíjense que lo primero que se tiene que determinar es la inducción máxima con que va a trabajar ese núcleo magnético. Por lo tanto, con el valor de la inducción magnética se entra en la curva dada por el fabricante y de ahí sale la pérdida específica, pérdida de potencia específica en watt, pero acá por kilogramo, o sea, por unidad de peso. Entonces, no es por metro cúbico, el fabricante se lo da por kilogramo. Obviamente le va a tener que dar el gamma, el peso específico del material que le está vendiendo, que le provee, y con eso, bueno, ya en un ratito vamos a ver cómo se sacan las pérdidas correspondientes para ese material. También le van a proveer unas curvas que son la potencia aparente, también específica, en función de la inducción máxima. Todo esto van a ver, esta es una curva, pero son varias curvas que van a hacer en función de la frecuencia y del calibre, acuérdense. Entramos también con la inducción máxima y salimos con la potencia de excitación. Sería la potencia aparente digamos, con la cual después verán que podremos determinar la corriente de vacío. Y acá en los cálculos de reactores aparecen las siguientes expresiones. Como primer elemento, el volumen del hierro. Eso lo habíamos visto recientemente. Esta sección multiplicada por la longitud en profundidad, en este caso sería, en el caso de un núcleo ferromagnético, la sección es la sección transversal y la longitud del hierro es la longitud media del circuito magnético. Por ejemplo, para ir para atrás, o para que tenga una idea, te lo voy a hacer lo más sencillo posible, como en este y en este, sería la longitud media, esta sería la longitud, el recorrido medio, y del cual se toma la longitud media, ¿sí? Sería la línea magnética media, la longitud de la línea magnética media, del circuito magnético. En este caso, sería, para un lado, sería este, y para el otro lado sería este. ¿Estamos de acuerdo? Luego, la sección del hierro va a estar dado en función a esta expresión. Fíjense que la sección del hierro va a ser la sección total. Esto se llama la sección aparente del hierro. La sección aparente del hierro es esta, es la sección total, multiplicada por el factor de apilado. Este factor de apilado es característica en cada fábrica, y más que nada es característica por cada empleado, que construya, obviamente, que construya el reactor o el transformador, el núcleo correspondiente. Sección aparente y el factor de apilado. Peso del hierro, bueno, el peso del hierro es el peso específico por el volumen del hierro. Esto creo que lo habrán aprendido en la escuela primaria. Y las pérdidas en el hierro van a ser, o sea, la potencia de pérdida va a ser la pérdida específica que habíamos visto recién, la pérdida específica en watt por kilogramo, multiplicado por el peso del hierro. El peso específico es un dato que me tiene que dar el fabricante. En general ronda el 7,85 kilogramos por decímetro cúbico para chapa de hierro común. Más o menos está en ese orden. Y la potencia de excitación sería el S sub 0 también. De acá entramos con la inducción máxima, salimos con la S sub 0, que sería la en volt ampere por kilogramo,
lo multiplicamos por el peso y tenemos la potencia aparente que toma ese reactor, trabajando en vacío, o un transformador trabajando en vacío. Es exactamente el mismo cálculo. Un transformador, como veremos adelante, trabajando en vacío, no es ni más ni menos que un reactor. Bueno, y para los cálculos de reactores, señores, fíjense, ya utilizamos la expresión tradicional de corriente alterna, de transformadores y reactores. Fíjense, la E es un dato con lo cual nosotros lo tenemos ya de movida, sabemos con qué nivel de tensión vamos a trabajar. Prácticamente la E es la tensión de trabajo. Fíjense que las caídas de tensiones que puede haber es del 5% como máximo, así que prácticamente la E es la U. Fíjense, 444 lo tenemos, la frecuencia la tenemos, el número de espiral lo tenemos, la sección lo tenemos. De acá despejamos y obtenemos la inducción máxima, con las cuales vamos a obtener esto. De ahí obtenemos la inducción máxima y obtenemos las pérdidas en el hierro específicas y la potencia aparente de excitación. Y bueno, con estos datos que hemos obtenido, podemos obtener la resistencia. Bueno, acá podemos ya animarnos a sacar un circuito equivalente, o parte del circuito equivalente que tendrá ese reactor, más que nada el circuito equivalente que me va a representar a todo lo que suceda en el hierro, en parte. Por ahora lo estamos viendo el tema de las pérdidas, pero las pérdidas, recuerden ustedes que las pérdidas, la potencia de pérdida no es más ni menos que calor, se traduce en calor. Y desde el punto de vista eléctrico, pregunto yo, ¿qué elemento de circuito le enseñó Carlitos Cremacci? Elemento de circuito ideal, elemento ideal de circuito, produce calor al circular corriente. ¿Se acuerdan? La resistencia. Exacto, muy bien. La resistencia. Perfecto, muy bien. Entonces, yo puedo asociar, y lo vamos a hacer, le aseguro que lo vamos a hacer, puedo asociar esas pérdidas en el hierro como a un circuito equivalente, particularmente en este caso lo vamos a considerar como una resistencia. Fíjense, la potencia la podemos determinar. La tensión, esa resistencia va a estar conectada directamente a la tensión aplicada. Si tengo la tensión aplicada y tengo las pérdidas, automáticamente puedo determinar la resistencia, que no va a ser ni más ni menos que lo que se denomina resistencia de pérdidas. Acá me marqué una D. Sergio, haceme acordar que lo cambie esto, así después te lo pasa bien. Y si hay una resistencia de pérdida, le aplicamos la inversa, podemos trabajar con la conductancia de pérdidas. En transformadores, en reactores, es más normal trabajar con conductancia de pérdidas. No quiere decir que pueda trabajar con la resistencia, pero van a ver más adelante, cuando hagan ejercicio o mismo para ciertas explicaciones, va a convenir trabajar con la conductancia cuando empecemos a trabajar en valores por unidad, ahí en los ejercicios que se van a volver locos, van a ver que le va a convenir trabajar más con la conductancia que con la resistencia de pérdida. Entonces tenemos, bueno, esto por ahora parece, digamos, tómenlo, denme un cierto, créanme, digamos que va a estar esto, pero por ahora no lo vamos a considerar. Para nosotros ahora el hierro, digamos, va a estar representado por una resistencia por la cual va a circular una corriente, que no sabemos todavía nada al respecto de ella, pero tal que por esta resistencia se va a desprender un calor debido a una potencia, particularmente una potencia de Joule, equivalente a las pérdidas en el hierro. ¿Cuáles son esas pérdidas? Pérdidas por corrientes parásitas y pérdidas debido a al ciclo de histéresis. Pérdidas por histéresis. Bien. ¿Alguna preguntita de estos últimos que estuvimos viendo? ¿Se entendió?
Me escucharon todo esto, ¿no? Quiero creer. Sí, sí. Ah, perfecto, bien, bien, bien. Sí, profe. Sergio, llamame por teléfono, por favor, si me cuelgo. Muy bien. Bueno, en cuanto a las chapas, digamos, el proceso de fabricación es importante en las chapas porque depende del mismo las propiedades que van a tener. Cualquier mecanizado que se le haga a la chapa automáticamente pierde condiciones magnéticas. Entonces, en general, digamos, se prefiere la laminación en frío, porque eso le brinda una característica muy particular. La laminación en frío hace que la granulometría del material magnético se oriente en el sentido de la laminación, y esa chapa va a tener unas características magnéticas mucho mejores que una chapa común en ese sentido, en el sentido de la laminación. Eso es lo que se denomina la chapa de grano orientado. Tal que si se magnetiza esa chapa en ese sentido, va a tener una alta permeabilidad, o sea, una resistencia magnética muy baja, no baja, muy baja. Pero, ¿qué pasa? Para la laminación en frío se necesita una energía de formación muy alta. Cuesta, tiene un costo superior la laminación en frío que la laminación en caliente. En la laminación en caliente, como no hay, el grano no está orientado en forma aleatoria, o sea, va a tener una cierta permeabilidad, pero no va a ser tan permeable como en el caso de laminación en frío, que me da lugar a la chapa de grano orientado. La estructura cristalina, como le dije anteriormente, o sea, el grano, la granulometría, queda, digamos, todo ordenado en esa dirección. Y en esa dirección, además, tiene bajas pérdidas, no solamente tiene alta permeabilidad, sino que tiene bajas pérdidas en esa dirección. Fíjense en que estas chapas se utilizan lisa y llanamente en transformadores y quizás reactores, más en transformadores, y transformadores de grandes potencias. ¿Por qué? Porque yo, como las láminas, aunque se construyen los núcleos, están fijas, yo las puedo ir ordenando, las puedo ir colocando conforme al sentido en que se va dirigiendo el flujo magnético, en el sentido que se establece el flujo magnético. Cosa que en máquinas rotativas no puedo hacerlo, por lo tanto, en máquinas rotativas no es posible la utilización. A ver, es posible, pero no conviene utilizar chapas de grano orientado, porque en algún momento el flujo magnético tiene un sentido y en otro momento lo tiene a 90 grados de repente, pasando por todos los estados intermedios al estar rotando. Y fíjense en que la potencia de pérdida, en función del ángulo con que ataca las líneas de fuerza o el flujo magnético a la chapa, de eso va a depender la potencia de pérdida. ¿Sí? Entonces, a 90 grados tengo el máximo de pérdidas, y cuando el flujo está ordenado según las líneas de la estructura cristalina, tiene las más bajas pérdidas. A 0 grados, o sea, flujo paralelo a la orientación cristalina, baja pérdida. A 90 grados tiene muy altas pérdidas. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Bueno, todo esto es lo que dije recién. Perfecto. Cuando ustedes encuentren un reactor o un transformador donde las chapas se unen cortándola a 45 grados, no hay vuelta que darle. La conclusión es que esas son chapas de grano orientado. Ahora, si están solapadas una encima de la otra en forma normal, esas chapas no son de grano orientado, son de material normal común. Material de hierro, digamos, chapa de hierro magnético, pero común, no de grano orientado. Para que sea de grano orientado, justamente tiene que estar unidas a 45 grados. Si no, no tiene sentido.
Y bueno, en función a todo lo que hemos dicho anteriormente, nosotros habíamos establecido un cierto ciclo de histéresis, pero para corriente alterna, a medida que aumenta la frecuencia, el ciclo, aparece lo que se denomina el ciclo de histéresis dinámico. ¿Por qué? Porque fíjense, para baja frecuencia, que es el ciclo de histéresis que hemos analizado, o sea, baja frecuencia, inclusive para corriente continua, es el ciclo de histéresis común que analizamos. Las corrientes parásitas son muy bajas. ¿Cuánto valen las corrientes parásitas si le aplicamos un reactor corriente continua? Pregunto yo. 0. Sí, señor. Bien, bien, bueno, bien, ¿me escucharon? Muy bien, excelente. A medida que va aumentando la frecuencia, y aunque sea baja frecuencia, van aumentando las corrientes parásitas, y también el ciclo de histéresis, obviamente, se va engrosando un poco. Acuérdense que frecuencia industrial está entre 50 y 60 ciclos, según en qué país están utilizando. Las corrientes parásitas ya a esa frecuencia no son despreciables. Y además, fíjense que para el caso de las corrientes parásitas actúan en el núcleo como si fuera unas espiras en cortocircuito. O sea, acuérdense que cómo se generaban las corrientes parásitas. Flujos variables se establecen entre ciertos puntos de esa laminación, o de ese núcleo magnético, que se establece fuerzas electromotrices, que se cierran por el mismo material, produciendo esas corrientes denominadas corrientes parásitas. No es ni más ni menos que una corriente de cortocircuito dentro de ese material magnético. Esas corrientes parásitas producen también una cierta fuerza magnetomotriz que tienen que vencerlas, la fuerza magnetomotriz que produce la tensión aplicada. Por lo tanto, además de la fuerza magnetomotriz requerida para la histéresis, la tensión con que yo estoy aplicando a ese bobinado me va a generar una corriente que dé lugar a una fuerza magnetomotriz mayor para vencer también la fuerza magnetomotriz de esas corrientes parásitas, generadas por esas corrientes parásitas. Por lo tanto, si este era el ciclo de histéresis a baja frecuencia o en corriente continua, en corriente alterna a nivel de frecuencia industrial, se va a ver engrosado un poco, debido justamente a esa fuerza magnetomotriz que tiene que ser vencida por la corriente que circula en el inductor o en el reactor o en el transformador, llegado el caso. Obviamente se va a engrosar mucho más a medida que va aumentando la frecuencia. Muy bien. Entonces, Sí. Decime. No lo terminé de entender, ¿lo podría repetir, por favor? Sí, cómo no. A ver, para generar el ciclo de histéresis, va a circular, o sea, para el funcionamiento del inductor va a circular una cierta corriente, una corriente de excitación, si la quieres llamar así, la cual va a producir el campo magnético, H, y dará lugar a la conformación de un ciclo de histéresis. Eso es tanto para corriente continua, si yo la voy variando, como para frecuencias bajas. Estoy hablando 10 Hz, 20 Hz. Se va a establecer un cierto ciclo de histéresis. Pero en esa situación, o sea, el caso ideal, que sería corriente continua, en el cual yo voy con una llavecita, la famosa experiencia de aplicar corriente continua con una llave conmutadora, que le doy para un lado, le doy para el otro, y voy con el reóstato, voy variando la corriente, establezco un cierto ciclo de histéresis. Ese ciclo de histéresis está determinado justamente para corriente continua, y es el mismo prácticamente como para, si yo le aplicaría a ese inductor tensión, pero de baja frecuencia. Ponele 2 Hz, 3 Hz, 10 Hz, 20 Hz. Pero nosotros estamos trabajando en 50 Hz. ¿Sí? Para 10 Hz, las corrientes parásitas inducidas en el material son muy bajas. ¿Sí? Mucho más baja, obviamente, para corriente continua, que es nula.
pero ya en 50, en 60 Hz, esas corrientes parásitas no son nulas, son importantes, o sea, no son despreciables. Entonces, esas corrientes parásitas actúan, ¿por dónde están circulando esas corrientes parásitas? Están circulando en el material magnético, en un conductor. Y ese conductor se puede tomar como si fuera una espira en cortocircuito. Realmente no hay un N determinado. Es una espira prácticamente en cortocircuito. Esa espira en cortocircuito, corriente, circulando por una espira en cortocircuito, me da lugar a una fuerza magnetomotriz. Como veremos, no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver cuando empecemos con transformadores, pero esa fuerza magnetomotriz va a tener que estar, va a haber va a tener que ser vencida, o contrapuesta, mejor dicho, por una fuerza magnetomotriz dada por la corriente que está dando lugar al campo magnético. Entonces, la corriente que va a circular por el inductor no solamente va a tener que permitir generar el ciclo de histéresis, sino que además va a haber una fuerza magnetomotriz necesaria para compensar a la fuerza magnetomotriz de esas corrientes parásitas. O sea, la fuerza magnetomotriz de la corriente que está circulando va a ser parte de una fuerza magnetomotriz para generar el ciclo de histéresis y otra para dar lugar a para contraponerse a la fuerza magnetomotriz de esas corrientes parásitas. La suma de las dos es la fuerza magnetomotriz total, ¿sí? Que en el caso de corriente continua o corrientes alternas de baja frecuencia, la fuerza magnetomotriz y corriente parásita prácticamente no existen. En 50 o 60 Hz ya son relevantes. Por lo tanto, al ciclo de histéresis que teníamos nosotros originalmente, este ciclo de histéresis está formado por una determinada fuerza magnetomotriz, corriente por número de espiras. Pero si aumento la frecuencia, me aparece la fuerza magnetomotriz debido a las corrientes parásitas en el núcleo, entonces el ciclo de histéresis se va a ver aumentado, porque voy a tener una fuerza va a ser necesaria una fuerza magnetomotriz mayor. Y a medida que va aumentando la frecuencia, va aumentando las corrientes parásitas en el material conductor y va aumentando esa corriente parásitas y va aumentando la fuerza magnetomotriz que genera esa fuerza magnetomotriz que genera esas corrientes parásitas. Por lo tanto, el ciclo de histéresis cada vez va a ser mucho más ancho. Lisa y llanamente debido a la fuerza magnetomotriz que generan las corrientes parásitas al circular en el material magnético. No sé si está claro eso. Sí, se entendió, profe, gracias. ¿Entendió? Son dos fuerzas magnetomotriz perfectamente definidas. Una que es para el caso de corriente continua o baja frecuencia, y otra fuerza magnetomotriz mayor que se va a requerir cuando estemos trabajando a frecuencias industriales, ¿sí? O mayores, obviamente, o mayores. Bueno, no sé si quiere que pare acá, volvemos en 15 minutos, nos tomamos un recreo para calentar el agua de mate. ¿Le parece bien? Dale, profe, dale. Sí, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿Cuánto